Presentan protocolo de actuación en casos de tortura y malos tratos en México. Las niñas son las principales víctimas de violencia. Amnistía Internacional exige justicia por normalistas desaparecidos e inauguran Salón Taller de Derechos Humanos en Panamá. Esto y más le tenemos preparado en Informa TV. No se despegue de su monitor, que ya comenzamos. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en este espacio informativo de los derechos humanos. Comenzamos con las noticias. En información local, le comento que el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua, José Luis Armendáriz González, reconoció que para buscar una mayor autonomía entre los poderes del Estado es necesario descentralizar o volver instituto a la Defensoría Pública. Comentó que con la propuesta que realiza se tendría una mayor fortaleza inclusive en los derechos humanos, ya que de ahí no ve otra implicación de los poderes en la procuración de justicia. Referente al Día Internacional de los Derechos Humanos, el titular de dicha institución en Chihuahua señaló que se han dado pasos importantes en la materia de derechos humanos, pero reconoció que falta mucho por realizar. Durante la presentación del protocolo de actuación para quienes imparten justicia en asuntos que involucren hechos constitutivos de tortura y malos tratos, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación destacó que la ejecución de la tortura supone violentar el derecho a la integridad personal. Este derecho conlleva la prohibición de infringir tortura y malos tratos a las personas, la cual es considerada en la actualidad como una norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional. Convoca a la Comisión de Derechos Humanos del DF a reflexionar sobre la vigencia de los derechos humanos en México. Pide a la sociedad unirse al llamado de la ONU para hacer que los derechos humanos sean una realidad los 365 días del año. En ese sentido, refrenda su compromiso de promoción, defensa y divulgación de los derechos humanos proclamados en la Declaración Universal y reconocidos en la Constitución Política Mexicana. Los organismos de la sociedad civil fortalecen la difusión, defensa y protección de los derechos humanos. Así lo señaló el ombudsman jalisciense Felipe de Jesús Álvarez Cibrián al celebrar el 66 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El ombudsman, ante 250 representantes sociales, representó su compromiso con la sociedad y las instituciones en búsqueda de fortalecer y realizar una efectiva defensa de los derechos humanos. Las y los ombudsman de México se pronuncian sobre el derecho a la protesta pacífica durante la 41 Asamblea General Ordinaria de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos. Con apego a su autonomía, independencia y autoridad moral, las comisiones, procuradurías y defensorías estatales de derechos humanos impulsarán una eficaz y expedita protección y defensa de los derechos fundamentales de quienes ejercen su derecho a la protesta pública, así como de quienes se vean afectados en su persona y o bienes en este contexto por actos u omisiones por parte de la autoridad. Son las niñas las principales víctimas de la violencia en México, así lo señala la Red por los Derechos de la Infancia en México, pues según datos del INEGI en 2012, el número de niñas de 0 a 17 años y fallecidas por presunto homicidio fue de 375, cifra más alta en los últimos 10 años. El organismo denunció que mientras que los casos de violencia contra las mujeres en México va en aumento, no existen acciones a nivel federal que prevengan este tipo de agresiones. El defensor del pueblo del Perú, Eduardo Vega Luna, solicitó al ministro de Salud, Aníbal Velázquez, declarar en emergencia sanitaria el distrito de Comas, luego de corroborar el último miércoles que las autoridades municipales aún no han cumplido con recoger los residuos sólidos acumulados en diferentes puntos de la jurisdicción. La Defensoría del Pueblo de España prepara un informe con recomendaciones para mejorar los centros de internamiento de extranjeros, esto luego de haber visitado el centro de detención de extranjeros de Rotterdam, en Holanda, para conocer las condiciones en que se encuentran los migrantes retenidos en otros países europeos. Amnistía Internacional exigió a la Procuraduría General de la República Mexicana verdad, justicia y reparación en el caso de los 43 normalistas desaparecidos el pasado 26 de septiembre, y lo hizo a través de un documento firmado por más de 120,000 personas de 8 países y un mural artístico. No hay pared que alcance para llenar y para manifestar la indignación que sienten los mexicanos y el mundo respecto a este caso. Así lo dijo Perseo Quirós, director ejecutivo de Amnistía Internacional en México, al inaugurar el mural en el emblemático monumento a la Revolución de la capital mexicana, en donde las miles de firmas dan forma a los rostros de los estudiantes.
El Parlamento de Nicaragua endurece castigos contra la trata de personas, pues es que el día de ayer aprobó una nueva ley especial e integral contra este delito que eleva entre los 12 y 15 años de prisión para los tratantes de personas e incrementa entre los 15 y 20 años para quienes cometan el delito contra una persona menor de 18 años, mayor de 60 o una persona proveniente de los pueblos originarios o afrodescendientes y personas con discapacidad. Inauguran Salón Taller de Derechos Humanos en Panamá, dirigido a niños, niñas y jóvenes para que conozcan los derechos humanos de una forma diferente y entretenida, ya que ha sido habilitado con audiovisuales, taller de títeres y juegos interactivos sobre derechos y deberes. La ombudsman Lilia Herrera Mou manifestó que este proyecto de la Defensoría es una valiosa oportunidad para fortalecer y mejorar la convivencia entre todos los integrantes de la sociedad y así potencializar su futuro. Y bien, estas fueron las breves de los derechos humanos. Yo soy Elena Paredes y me despido de usted invitándole a que me acompañe el próximo lunes con más información. Recuerde, el proceso de humanización es tener conocimiento de sus derechos humanos. Hasta pronto.